parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y de la Escuela de Economía, les damos la bienvenida al coloquio de investigación de hoy a cargo del doctor Juan Robalino. El doctor Robalino estudió en la Universidad de Costa Rica, sacó su bachillerato y después el doctorado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Tiene una gran experiencia en diferentes tipos de proyectos, con el CATIE y con la universidad ahora. Y actualmente es profesor asociado de la Escuela de Economía y director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy nos va a presentar el coloquio sobre los efectos de la ley de datáfonos sobre los precios. Entonces, tiene la palabra el doctor Robalino. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que se animaron, a todos y a todas las que se animaron a venir a ver el coloquio. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Súper. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Les cuento que esta es una presentación de resultados preliminares de esta investigación. El objetivo es de recibir retroalimentación. Tenemos algunos resultados muy interesantes que me parece que ya están como listos para empezar una discusión. Entonces, este espacio del coloquio me pareció que era una muy bonita oportunidad para conversar sobre el trabajo. Bueno, como dice el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la regulación que se hace sobre las comisiones del uso del datáfono y qué efectos tuvo sobre los precios. Y este es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Con Rudolf Lub, Luis Oviedo, Lucía Contreras y David Navarro. La pregunta esta es la pregunta de investigación, ¿verdad? La pregunta que queremos responder. Si la regulación que fijó una comisión máxima por el uso de tarjetas tuvo efectos sobre los precios. La respuesta rápida es sí. Vamos a ver cómo es que llegamos a estas conclusiones y vamos a ver la magnitud, ¿verdad? Entonces eso es un poco la idea general, el objetivo general de esta investigación. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Qué interesante tiene esta pregunta? Bueno, la reducción de las comisiones debería de transmitirse en reducciones de precios a los consumidores, sobre todo si estamos en un mercado que funciona en forma perfecta, ¿verdad? Lo que ocurre es simplemente que se reducen los costos y como se reducen los costos, baja la oferta, ¿verdad? Entonces, los beneficios se deberían de transmitir al consumidor, ¿verdad? Sin embargo, esto puede ser afectado por varias cosas. Bueno, hay mercados donde el porcentaje de uso de tarjetas no es alto, y si ese es el caso, entonces el efecto sobre los costos va a ser pequeño. Obviamente, los efectos sobre los precios dependen de las elasticidades, tanto de la oferta como de la demanda, y dependiendo de si son elásticas o inelásticas, el efecto se va a transmitir. Hay varios estudios que hablan sobre este tipo de cosas, por ejemplo, sobre los combustibles. Digamos, cuando pensamos aquí, está conectado no solamente a la parte de comisiones de tarjetas, sino también a la parte de impuestos. Es como un pass-through, ¿verdad? Y yo lo voy a discutir un poco así, ¿verdad? A pesar de que el test va a ser sobre las comisiones, y después vamos a ver qué supuestos necesitamos hacer para que funcione parecido a un impuesto. Entonces, bueno, los impuestos dependen de las elasticidades de oferta y demanda. También las comisiones van a depender de cuáles son esas elasticidades de oferta y demanda. Hay mucha investigación que se ha hecho en relación a los impuestos, por ejemplo, sobre los impuestos a los combustibles en Estados Unidos. Cuando se implementa un impuesto, por ejemplo, a nivel estatal, tiene un efecto diferente que si sobre los consumidores que si se implementa a nivel federal. Mucho es porque la gente, si es estatal, puede irse al otro estado, sobre todo en los lugares fronterizos de Estados Unidos, a comprar gasolina. Entonces, reaccionan diferente, y esas reducciones o esos aumentos
se transfieren en forma diferente al consumidor. También puede ocurrir que haya poder de mercado, ¿verdad? Eso también afecta la magnitud del pass-through, ¿verdad? Del efecto sobre los consumidores. Ahí hay varios también, varios artículos que hablan sobre eso. Uno muy interesante es ese de Kenkel del 2005, que ve los efectos sobre bebidas alcohólicas y encuentra que inclusive cuando las demandas son muy elásticas, cuando se pone un impuesto, inclusive la transferencia puede ser inclusive mayor al impuesto. Entonces, por eso lo puse ahí. Pues, o sea, eso nos da una idea de lo importante del rol del poder de mercado dentro de esta transmisión de los costos hacia los precios del consumidor. Y por último, ¿verdad? También una cuestión de comportamiento, de economía del comportamiento, que hay muchísimo más reticencia a reducir los precios que a aumentarlos. Entonces se encuentra en esta investigación de Bensarti y coautores que cuando se pone el IVA, ¿verdad? En Europa, cuando hay aumentos, el pass-through de esos aumentos del impuesto para los consumidores es más o menos del 60%, pero cuando hay reducciones del IVA, no llega ni siquiera a la mitad de ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, eso también demuestra que hay como un cierto comportamiento diferente cuando hay aumentos que cuando hay reducciones, y esto es seguramente también por el papel que juegan la parte de las empresas, ¿verdad? Y cómo manejan los aumentos y las reducciones de los precios. Entonces, un poco esta filmina tiene el objetivo de decir, bueno, puede ser que el efecto vaya a ser recibido por el consumidor, pero puede ser que no. Y hay muchas razones por las que podría ser que no sea de beneficio para el consumidor. ¿Por qué es relevante para Costa Rica? Bueno, el uso de tarjetas ha aumentado significativamente en el país entre el 2015 y el 2019, según datos de un estudio del Banco Central de Costa Rica. El número de tarjetas pasó, por ejemplo, desde el 2016 al 2019 de 6 millones a casi, digamos, 6 millones 700 a casi 8 millones 700. También el número de comerciantes en ese mismo periodo más que triplicó, ¿verdad? De comerciantes que reciben tarjetas. Entonces, el uso de tarjetas se hace muchísimo más común y por lo tanto estas comisiones, estas tarifas se hacen muchísimo más agregado, y cualquier regulación o cambio que tenga esos efectos tienen efectos más macro, ¿verdad? Más agregados y se hace más importante. Esto no es una cuestión solamente del país, ha habido una preocupación en general a nivel mundial por las altas tasas de intercambio y adquirencia. Muchos países ya han implementado diferentes regulaciones y desde el 2010 ya se habla de que había muchísimas demandas y muchas regulaciones vienen antes inclusive del 2010. La situación en Costa Rica antes de la regulación digamos, era preocupante. Las tasas de intercambio llegaban hasta el 4% y las tasas de adquirencia hasta el 12%. Eso es para el 2019. Para años anteriores, esas tasas podían llegar inclusive hasta el 14%. Estos son datos también recogidos en el documento del Banco Central. Y en el 2016 el costo por las transacciones con tarjetas fue de 48 mil millones y un 87% de ese costo era por las comisiones. Eso es en un estudio de Cerdas y Rodríguez del 2018. Entonces, toda esta, digamos, toda esta evolución del uso de tarjetas hace que las comisiones y la regulación sobre las comisiones sea muy importante. Desde la parte teórica, ¿verdad? Que lo que se ha encontrado sobre el poder de mercado y la regulación en lo que tiene que ver con las comisiones de tarjetas de crédito es que cuando hay un monopolio en la red de tarjetas siempre se selecciona una tasa de intercambio por arriba de la tasa que maximiza el bienestar del consumidor, ¿verdad? Entonces, las tasas son más altas y entonces genera una pérdida
de bienestar para el consumidor. Entonces, la recomendación que hace Rocher y Wright es que debería de buscarse, digamos, la regulación debería reducir las tasas, ¿verdad? A un monto donde la tasa fija óptima debería estar basada en los costos que se ahorran los comercios por no tener que proveer el crédito ellos mismos, ¿verdad? Eso es la lógica, digamos, del análisis. Un poco el supuesto que está ahí es que también los mercados de préstamos están funcionando en forma perfecta, ¿verdad? Me parece que ese no es el caso en términos prácticos. Entonces lo que ocurre realmente es que los comerciantes tienen incentivos para prestar. También las tasas son tan altas y el diferencial es tan grande que en la práctica los comercios empiezan a prestar, y por eso es que uno ve todos esos comercios generando crédito, ¿verdad? Y esto no es tampoco una situación solo de Costa Rica, también uno lo puede ver en Estados Unidos, donde por ejemplo Gap o Banana Republic o esas tiendas de ropa sacan sus propias tarjetas de crédito, ¿verdad? Lo que hacen es entrar en el mercado de préstamos. Bueno, entonces un poco la idea es, si hay esta intervención, ¿verdad? Lo que están argumentando es que debería de mejorar la situación de los consumidores a través de los precios, y eso es lo que queremos gestionar. No han habido otros test empíricos en otros lugares. Lo que se ha encontrado en general es que no hay evidencia sobre efectos en los precios. Se argumenta que es muy complicado encontrar el efecto porque los precios dependen de otro montón de cosas. Es difícil separar, ¿verdad?, el efecto de la transacción de otros movimientos. Y entonces ahí están algunos estudios que dicen que no se encontró. Parte porque dicen que los efectos son pequeños y parte porque hay problemas metodológicos, ¿verdad?, a la hora de lograr identificar el efecto. Hay otros estudios también que sí encuentran reducciones en los precios, pero aquí lo que hacen normalmente, este estudio de la Comisión Europea, por ejemplo, lo que hacen es agarran estudios de pass-through, que es, digamos, ven cómo los costos de la producción se pueden canalizar a cambios de los precios. Entonces hacen como una revisión de literatura de todos los resultados en Europa y agrupan diferentes costos, y a partir de los efectos hacen una regresión con los efectos y tratan de estimar cuánto habría sido el efecto, ¿verdad?, en la reducción de precios debido a una reducción en los costos. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando exactamente, digamos, el test empírico es que no se habla realmente de la reducción en la regulación, ¿verdad?, por comisiones de tarjetas, sino cualquier tipo de costo. Y utilizan eso para estimar, ¿verdad?, el efecto que habría sido la reducción la reducción de las comisiones. Nosotros vamos a hacer un test directo sobre eso. Otro artículo que vi, ahorita no recuerdo cuál era, ¿verdad?, hace como lo que ve es los efectos de la regulación en Estados Unidos sobre los bancos y sobre los comercios. Entonces lo que concluye es que los bancos debieron de haber bajado sus precios de las acciones, ¿verdad?, debido a la regulación, y los comercios debieron de haber aumentado el precio el valor de las acciones, ¿verdad? Entonces hacen ese test y encuentran que sí, que eso fue lo que ocurrió, pero la diferencia entre lo que gana el uno y pierde el otro no es muy grande, entonces es casi cero, y a partir de ahí concluyen que los efectos sobre los consumidores deberían de ser nulos. Obviamente también hay otro montón de supuestos de mercado perfecto para que realmente los mercados de acciones logren capturar en forma perfecta lo que significaba la regulación, ¿verdad? Pero esa es una forma de hacerlo también. Y si están funcionando los mercados bien, yo imagino que para ciertos sectores de la economía sí, podría ser una buena herramienta para capturar ese efecto. Bueno, esto también tiene que ver, ¿verdad?, aquí en Costa Rica sobre el efecto del comportamiento de los precios. Se habla de que Costa Rica es un país bastante caro, ¿verdad? Y uno de los argumentos es que
hay falta de competencia en los mercados, ¿verdad? Y un poco lo que estamos tratando es ver si una regulación como esta deriva o no deriva en cambios en los precios. Y desde otra perspectiva de los impuestos también, ¿verdad? Esto es un estudio de pass-through que también puede ser importante en términos de impuestos. Aquí Lucía Contreras tiene otros proyectos sobre este tema, sobre la ley de plan fiscal, ¿verdad? Que se aprobó en el 2018 y está viendo cómo se transmite también los cambios en los impuestos al mercado laboral. Entonces, por ese lado también este artículo está relacionado con esa temática. ¿Qué dice la ley de datáfonos? Bueno, estableció máximos en las comisiones, 2.5% por la comisión máxima de adquirencia, ¿verdad? Que es lo que la institución financiera le cobra al comercio por el uso del datáfono, pero también regula la comisión máxima de intercambio, que es la tarifa que se cobra entre el banco del comercio y el banco, el banco de la persona que pagó con tarjeta, digamos, del emisor de la tarjeta. Y además regula diciendo que la cuota máxima puede ser 20,000 mensuales por terminal, ¿verdad? El Banco Central es el responsable de fijar y revisar anualmente las comisiones y se revisan normalmente en el segundo semestre, a menos de que haya alguna reunión extraordinaria. Y aquí lo importante que nos va a servir para la identificación empírica es que la ley se implementó el 24 de noviembre del 2020. Ya vamos a empezar con la teoría, un poco para que vean qué es lo que está detrás de la identificación del efecto. Si asumimos que todas las transacciones son pagadas con tarjeta, funcionaría exactamente igual que un impuesto, ¿verdad? Entonces subirían los precios y bajarían las cantidades, ¿verdad? En este caso, como lo que está haciendo la regulación es reducir ese impuesto, uno lo que vería más bien es una reducción en los precios y un aumento en las cantidades, ¿verdad? Es como realmente no moverse de ese 1 a ese 2, sino más bien moverse de ese 2 hacia ese 3. Eso es lo que haría la regulación. Lo que vamos a asumir es que no todas las transacciones son hechas con tarjetas, sino solamente un porcentaje. Y si asumimos eso, entonces el efecto por cantidad transada no sería todo el impuesto, sino el impuesto por el porcentaje de transacciones se hacen con tarjeta. Ahí lo que estamos asumiendo implícitamente es que, digamos, si yo voy y compro una manzana, un porcentaje de la manzana la voy a pagar con tarjeta y el otro porcentaje en efectivo. Obviamente no funciona así, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de grandes cantidades y muchos compradores, entonces digamos, el supuesto no es tan problemático y podemos pensarlo que ese cargo, ¿verdad? Se tiene que diluir entre todas las transacciones. Entonces, pero esto me dice una cosa, ¿verdad? Los efectos que va a tener la restricción digamos, la comisión, la revolución de la comisión, va a depender de el porcentaje de transacciones en tarjeta de crédito que se hace en cada uno de los mercados. Y es así como vamos a tratar de identificar el efecto, ¿verdad? Entonces, si esa transacción, si el porcentaje de transacciones en tarjeta se reduce, deberíamos de ver una reducción en el impacto de los precios, en los precios, ¿verdad? También, como habíamos discutido antes, las elasticidades de oferta y demanda son importantes. Hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Si la curva de demanda es más elástica, entonces los consumidores reaccionan más, ¿verdad? Y entonces esos cambios son menores, ¿verdad? Tanto para arriba como para abajo. Entonces, en este caso, inclusive cuando hay una reducción, ¿verdad? De la tarifa, los precios, los cambios en los precios van a ser
mayores entre más inelástica sea la curva, igual que con un impuesto. Y también en términos de monopolio, ¿verdad? Ese sería, por ejemplo, el efecto de la reducción si estamos en un monopolio, y ese sería si estamos en competencia perfecta. Obviamente en competencia perfecta la magnitud de la reducción sería mucho mayor, ¿verdad? Y es por la competencia, el monopolista está muy cerca del óptimo, entonces se mueve poquito, pero en competencia, por la misma competencia hace que el efecto se vaya a transmitir a los consumidores. En general, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de transmisión, ¿verdad? Eso es lo que refleja es cómo un cambio en los impuestos o cómo un cambio en las comisiones puede afectar los precios. Normalmente, esta es la ecuación, la parte de la derecha de las elasticidades, es lo que uno ve en finanzas públicas, ¿verdad? En economía pública, esa es la ecuación de los efectos de los impuestos sobre los precios, solo que ahora tenemos RO, ¿verdad? Que nos mide la fracción de las transacciones con tarjeta, y a partir de aquí es como vamos a tratar de identificar los efectos. Porque si este coeficiente es 0, no deberíamos de encontrar ningún efecto en el cambio de la regulación sobre el precio del mercado. Pero si es 1, deberíamos de encontrar lo mismo que ocurre con los impuestos. Entonces, a partir de ahí es que vamos a lograr encontrar o identificar un contrafactual, ¿verdad? Un grupo control para poder medir el efecto real sobre, de esta regulación sobre los precios. ¿Qué datos usamos? Bueno, usamos el índice de precios del INEC, ¿verdad? Tiene datos mensuales desde abril de 2016 hasta febrero del 2021, esos son los datos que utilizamos. Tenemos 215 productos dentro del análisis. Antes de diciembre que hubo una regulación, ¿verdad? Se utilizaban 315 productos y al revés, sí, se utilizaban 315 y a partir de diciembre se utilizan 289. Para nosotros mantener el análisis, eliminar ese cambio, nada más nos enfocamos en los precios que están en las dos, digamos, canastas, ¿verdad? Que son 215 productos para que no nos afecte ese cambio. Y entonces solo nos afectamos en esos 215 que la forma en que se recolectan y todo no cambia a través de todos los periodos. Ahí está el índice general de precios al consumidor, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos ver que la inflación ha sido bastante baja, sobre todo en los tiempos de pandemia, y aunque se veía a pequeños aumentos en diciembre, se ven reducciones de nuevo en febrero. Esto es un histograma de la fracción de uso de tarjeta en cada uno de esos 9 mercados. Entonces lo que hicimos es que fuimos a la encuesta de ingresos y gastos del 2018 y buscamos para cada producto, ahí se puede observar qué porcentaje de transacciones se hacen con tarjeta y qué porcentaje de transacciones se hacen con efectivo, ¿verdad? Tomando en cuenta el volumen. Entonces ahí podemos ver que hay mercados donde se utiliza muchísimo, casi el 70% de transacciones se hacen con tarjeta, y hay mercados también donde el nivel de transacciones con tarjeta es muy bajo, ¿verdad? Cerca del 0%, menos del 10%. Entonces lo que uno esperaría es que la regulación afecte muchísimo a los mercados que tienen arriba, digamos, del 60% y casi nada a los mercados donde las transacciones por tarjeta son cercanas a cero. Entonces aquí el test lo que vamos a hacer es que bueno, primero vamos a utilizar una función continua para medir los efectos utilizando el RO, digamos, viendo en forma continua cómo aumentos en el uso de tarjetas puede estar afectando el efecto de la regulación, ¿verdad?, sobre los precios. Y a partir de ahí es como vamos a estimar. La mediana está en 0.27 y después vamos a hacer efectos por cuartiles. Vamos a agarrar el cuartil más alto de mercados de pago de tarjeta, que está arriba del 37%,
después del tercer cuartil, que está entre el 27 y el 37%, y vamos a asumir que debajo del 27% los mercados casi no tienen efecto. Y ahora vamos a hablar también sobre las implicaciones de haber asumido eso. Entonces, un poco esto es la estrategia empírica que está por debajo. Ahí pueden ver en una columna el promedio del índice de precios para noviembre del 2020 y para enero del 2021 por, digamos, cuartiles de utilización de tarjeta de crédito. Entonces, para el cuartil más alto, ¿verdad? El cuarto cuartil, la diferencia entre noviembre y enero es cero, no es estadísticamente significativo, ¿verdad? Entonces es cero, dice menos 30, pero no hay diferencia en los precios. También eso ocurre en el tercer cuartil, ¿verdad? La diferencia es 105, entre 105, casi no se mueven los precios en esos mercados entre noviembre y enero, pero sí vemos los mercados donde se utilizan muchísimo menos las tarjetas de crédito, entonces se ve que ahí sí hay un aumento en los precios. Entonces lo que vamos a utilizar vamos a hacer como diferencias en diferencias, vamos a asumir básicamente que si no hubiera habido la regulación, el aumento en los precios habría sido el mismo que en los mercados donde no se usan las tarjetas con mucha frecuencia. Y vamos a defender por qué hacemos este supuesto. Pero si ese es el caso, podemos hacer la estimación de diferencias en diferencias y entonces ahí ya se ve, digamos, no que la regulación bajó los precios, sino que detuvo el aumento, ¿verdad? Y a partir de ahí uno concluye que hubo un efecto negativo sobre los precios, ¿verdad? Con respecto al contrafactor. Esta es la especificación de la ecuación. Aquí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un error, ¿verdad? Tenemos efectos fijos por cada uno de los años que estamos estudiando. Tenemos efectos fijos para, digamos, esos para quitarle la tendencia. Tenemos efectos fijos por mes para quitarle el ciclo, ¿verdad? Todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos. Y tenemos efectos fijos para cada uno de los mercados, ¿verdad? Luego, estos son lo que vamos a tratar de estimar, es este beta 0, beta 1 y este beta 2, donde vamos a capturar los efectos de la regulación, donde este I0, ¿verdad? Toma el valor de 1 el primer mes de la regulación, ¿verdad? Y está multiplicado por la fracción de utilización de tarjetas de crédito en cada uno de los mercados, ¿verdad? El I2 significa el segundo mes, y el I1 del segundo mes y el I2 del tercer mes, ¿verdad? Entonces este va a ser diciembre, este va a ser enero y este va a ser febrero. Y esto es lo que vamos a interpretar como el efecto de la regulación, ¿verdad? Poco la idea es ver qué está pasando con esos precios después de que ocurrió la regulación, ¿verdad? Con los precios de los mercados donde se utiliza mucho las tarjetas de crédito. Y estos son los efectos, ¿verdad? Aquí, esta es la tabla de los primeros resultados. Primero testeamos poner el índice como variable dependiente así, sin hacerle nada, y después con logaritmos. Normalmente lo hacemos con logaritmos en los estudios. Pero los resultados son iguales, ¿verdad? El efecto es negativo y es estadísticamente significativo. Cuando tomamos en cuenta los efectos temporales, siempre los tomamos en cuenta, ¿verdad? La tendencia y el ciclo, pero también cuando incluimos los efectos fijos de mercado. Un poco para tener una noción de lo que significa eso, ¿verdad? Es como que ese coeficiente significa que en un mercado donde todas las transacciones se hacen con tarjeta, la reducción en el índice de precios, por ejemplo, aquí en este beta 1, habría sido de 12 puntos porcentuales del índice, y aquí sería de 8%, ¿verdad? Del índice. Obviamente no hay ningún mercado, como vimos, que se utilice 100% la tarjeta de crédito, o sea, que se utilicen todas las transacciones de la tarjeta de crédito. Entonces, los efectos habría que multiplicarlos por
por el RO y entonces, por ejemplo, en un mercado donde se utiliza 50% en la tarjeta, el efecto sería de 6 puntos porcentuales del índice de precios, o aquí de 4% del índice, ¿verdad? Entonces, para que tengan una noción, eso es, encontramos que son negativos. Yo no sé, ahí veo que se prende cositas en el chat. Si alguno tiene una pregunta o algún comentario, adelante, ¿verdad? Si están escribiendo que están presentes para el seminario, entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me dice, sin problema. Después lo que hicimos es esta relación, ¿verdad? El anterior es como una especie de efecto marginal, ¿verdad? Conforme va aumentando el porcentaje de uso de tarjeta, el efecto va aumentando. Después los efectos, pero estamos implícitamente, en ese caso, asumiendo que los efectos son lineales, podrían ser no lineales, podrían haber cambios bruscos, y entonces lo que hicimos es poner dummies, clasificando, digamos, dividir ese RO en dummies, ¿verdad? Y clasificar para el tercer cuartil y el cuarto cuartil. Y eso nos da ya el efecto directo, ¿verdad? Para estos mercados, cuánto se habría reducido los precios y entonces de una vez estamos tomando en cuenta los niveles, ¿verdad? Y entonces encontramos que la reducción, por ejemplo, sería como de un 3% en enero, ¿verdad? Y sí, alrededor del 3%, tanto en enero como febrero, como de el cuartil 3 y del cuartil 4, ¿verdad? Aquí el que estamos dejando por fuera es la mediana para abajo, ¿verdad? Entonces es comparar cómo se redujeron los precios en comparación a todos los de la mediana para abajo en términos de transacciones, de porcentaje de transacciones con tarjeta en cada uno de los mercados. Después también dividimos de acuerdo al tipo de bien, vimos alimentos y el resto de bienes, y los resultados se mantienen. Ahí se puede ver que inclusive sobre los alimentos los efectos son más grandes. También se puede ver un poco digamos, y aquí lo que encontramos es que las diferencias, hay diferencias, ¿verdad? Entre el 50 y el 75 del tercer cuartil, que sería este de arriba, con el cuarto cuartil, pero esas diferencias no son estadísticamente significativas entre ellos, ¿verdad? Sí son con respecto a cero, pero entre ellos no son estadísticamente significativos, entonces podemos pensar que los efectos son parecidos. Esto, digamos, aquí ya les voy a presentar algunos test de placebo. Esto es el test, digamos, para octubre, ¿verdad? Hacer la misma regresión que hicimos, pero para octubre, como que si en octubre hubiera ocurrido la ley. Como no ocurrió la ley, no debería de haber diferencias, y eso es lo que encontramos, ¿verdad? En noviembre tampoco hay efectos, ¿verdad? La ley se implementa a finales de noviembre, y en diciembre, digamos, por el proceso de aplicación de la ley, todavía, digamos, todavía la gente no reacciona. Me imagino que eso es lo que está pasando, pero en diciembre no vemos efectos, y en enero y en febrero ya se ven, digamos, empiezan a diverger las caídas, ¿verdad? Las tendencias, ¿verdad? Y ya se ve el efecto de la política. Entonces, un poco esto era lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Que es el supuesto de que tienen la misma tendencia, hubiera ocurrido lo mismo, y eso es lo que está ocurriendo antes de que se implementara la ley. Entonces ahí nos sentamos a pensar qué podría pasar. Tal vez era una cuestión de enero y febrero, ¿verdad? Que justo siempre, todos los eneros y febreros hay esa divergencia, y tal vez no tiene nada que ver con la política. Entonces hicimos los resultados solo para los eneros, ¿verdad? Hicimos esta estimación solo para los eneros, solo para los febreros en diferentes años, y para los noviembres, para testear a ver si también había pasado algo en noviembre, y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Ningún noviembre tiene ningún efecto, ¿verdad? No hay diferencias en la tendencia de esos dos grupos de mercados, ¿verdad? No encontramos efectos tampoco para los eneros de los años anteriores a la implementación de la política, ni para los febreros. Entonces ahí
podemos estar más tranquilos que realmente el efecto viene de la implementación de la ley de los datáforos. Después de haber encontrado esos efectos, agarramos esta tabla de aquí, ¿verdad? Que está muy desagregada y tiene efectos para diferentes cuartiles y para diferentes tipos de alimentos, y estimamos cuál habría sido la inflación, o aquí no la inflación, sino el índice de precios al consumidor si no se hubiera implementado la ley. Entonces ahí se puede ver más o menos el efecto en el índice de precios al consumidor, es más o menos de un 1%, en febrero aumenta un poquito por inclusive la reducción que se ve, ¿verdad? En febrero. Después hicimos el cálculo para la inflación interanual. La línea azul es la inflación interanual observada y el verde es la estimación contrafactual de qué hubiera ocurrido sin la política, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver que los precios sin la política habrían aumentado bastante para enero y después se habrían reducido de nuevo, pero existe ese margen, ¿verdad? Esa es la diferencia que estamos estimando. Luego hicimos un ejercicio de distribución. Aquí hay, esto sí, todavía lo estamos trabajando, lo presento con pinzas, y un poco el resultado es, digamos, de los resultados que veo, más bien creo que es que no, digamos, hubo un efecto significativo en los precios, pero me parece que el efecto realmente no es progresivo, digamos, eso es relativo a este es el efecto relativo a los ingresos, de acuerdo a qué es lo que consume cada uno de los diferentes quintiles de ingreso, ¿verdad? Obviamente el quintil 1 es el más pobre y el quintil 5 es el más rico, ¿verdad? Entonces se ve aumentos en el beneficio, ¿verdad? Son pequeños, pero son aumentos. En el peor de los casos son iguales, ¿verdad? No se ve mucha progresividad. Y aquí estamos haciendo un supuesto que es relativamente fuerte, que es que los mercados no son diferentes entre los quintiles, ¿verdad? Estábamos haciendo ese supuesto anteriormente y un poco lo que estamos haciendo es diciendo, no solamente las transacciones con tarjeta son las que reducen, sino son afectadas por la regulación, sino todo el mercado. Y eso es porque existe este contrato donde los comercios cuando firman dicen y aceptan la tarjeta dicen que no pueden cobrar a niveles diferentes. Eso tiene sentido, pero puede ser que cuando hablamos de los deciles, que los mercados de un mismo bien sean diferentes para la gente del quintil 5 que la gente del quintil 1. Y si ese es el caso y en el quintil 1 no están usando mucho la tarjeta, tal vez esos precios no sean tan afectados en el quintil 1. Y entonces lo que realmente, si pudiéramos separar esos mercados, seguramente lo que encontraríamos era efectos aún menos progresivos. Entonces, a partir de ahí y por los supuestos que tenemos que hacer para calcular estos resultados, yo pensaría que el resultado realmente es que los efectos no son progresivos. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, he venido un poco mencionando las limitaciones del estudio, pero un poco para resumirlas. Primero, no se los había mencionado, pero es relativamente importante. Algunos precios durante la pandemia tuvieron que ser imputados, ¿verdad? No podía, el INEC no podía ir al campo a recogerlos. Más o menos varía entre el 18 y el 21, 22%. Alguno de los autores me puede corregir si no estoy diciendo exactamente los números correctos, pero más o menos iba alrededor del 20%. Pero eso ocurre en todos los meses, ¿verdad? No solamente en enero y febrero, sino ocurrió todos los meses durante la pandemia, e inclusive durante los meses los meses en la pandemia, donde estamos viendo la diferencia en el crecimiento es después de la implementación de la ley que fue en noviembre. Entonces no pensamos que eso podría estar llevando el efecto. Después, para los cálculos de desigualdad, bueno, ya les dije, ¿verdad? Que realmente estamos asumiendo que no hay separación de mercados
dentro de los quintiles más pobres y los quintiles más ricos, entonces eso es un supuesto bastante fuerte. Y también que estamos, por ejemplo, en lo de los, en este análisis que hicimos por cuartiles, estamos asumiendo implícitamente que la regulación no tuvo ningún efecto sobre los mercados que tenían un porcentaje de transacciones menor a la mediana. Y eso podría ser falso, ¿verdad? Podría ser que el efecto sea aún mayor si hubo un efecto grande ahí, ¿verdad? Seguramente hubo algún efecto, ¿verdad? Pero sí pensamos que no es tan grande, pero inclusive, ¿verdad? Lo que significaría es que el efecto debería ser más grande del que estamos diciendo que es. Y después, el reto siempre que trabajamos con precios es los efectos de equilibrio general, ¿verdad? Que es que cuando uno afecta un mercado, también afectan los otros mercados. Y aquí, digamos, tenemos dos argumentos con los que pensamos que en este caso no nos afecta tanto. Uno es que, digamos, hay cierto nivel de agregación, no es que los hogares solamente consumen esos 300 bienes de la canasta, sino, por ejemplo, en arroz hay diferentes tipos de arroz, ¿verdad? Y agarran ese promedio y entonces estamos haciendo el estudio adentro de ese mercado de arroz, ¿verdad? Y entonces toma en cuenta también los sustitutos simultáneamente. Puede ser, digamos, que tenga un efecto sobre los bienes complementarios, ¿verdad? Entonces, si tengo un bien que tiene una alta tasa de uso de tarjetas y tiene un bien complementario, seguramente la demanda de ese bien complementario va a ser afectada y por lo tanto va a ser afectado los precios, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos pensando es que este bien complementario debería de aumentar su demanda y subir los precios, ¿verdad? Que es contrario. Entonces aquí depende si este mercado se usa bastante las tarjetas o poco. Si usan bastante las tarjetas no hay problema, ¿verdad? Es parte del mecanismo de la implementación de la ley, se debe también a la ley. El problema es cuando no usa tarjetas, ¿verdad? Porque entonces ahí lo que estamos haciendo es subiendo y cuando estamos haciendo el contrafactual, estamos midiendo un efecto más pequeño del que debió de haber sido, ¿verdad? Ese también podría ser un problema. Pero argumentamos que igual son efectos de segundo orden, ¿verdad? Porque primero está el efecto sobre los precios y después la demanda del bien complementario no solamente depende de cuánta demanda se hace en el otro mercado. Y otra cosa importante es que estos efectos de equilibrio general también toman tiempo en darse lugar, ¿verdad? Y estamos estudiando 2 meses nada más, ¿verdad? Entonces puede ser, o sea, la idea es que todavía seguramente esos efectos no se han concretado, ¿verdad? Entonces eso en el corto plazo nos permite ver bien los efectos sin ser tan afectados por este problema de equilibrio general. En conclusión, ¿verdad? La regulación benefició a los consumidores en un país que no es de alto ingreso. La mayoría de estudios se han hecho para países de alto ingreso y tienen resultados duales, ¿verdad? Entonces es importante esta información porque primero estamos encontrando que si hay efectos, estamos encontrando con una metodología que se enfoca directamente en los precios y ¿verdad? Y por eso es que es relevante. Entonces, la otra cosa es que no parece tener muchos efectos sobre la desigualdad, por lo menos en el país, y esto tiene que ver mucho con el uso, no solamente con el uso de tarjetas, sino, digamos, con si hay o no hay mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se canaliza esas reducciones en precios en mercados donde se usan mucho las tarjetas o no, y cómo se distribuye entre los quintiles, y parece que no hay muchos efectos redistributivos. Lo que sí es interesante es que, digamos, si uno desde una perspectiva teórica, cuando un mercado está afectado por varias distorsiones,
cuando uno elimina una distorsión, el efecto de las otras distorsiones se reduce. Entonces, por eso también es súper importante tener en cuenta esto, porque no es solamente sobre estos precios, sino puede afectar, por ejemplo, los diferenciales de poder de mercado. Eso sería. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. Estuvo muy interesante. Aquí abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene, las puede ir formulando. Hay una que mandaron por el chat de Alberto Rubí. Dice, hola, profe. No sé si lo dijo al inicio o si lo va a discutir al final. ¿Qué elementos de sesgo han identificado? ¿Esos sesgos subestiman o sobreestiman las estimaciones? Sí, bueno, esto, digamos, ya las limitaciones, ¿verdad? Equilibrio general puede ser problemático. Yo creo que va en contra de los resultados, entonces estamos más o menos tranquilos. Y la otra cosa que, digamos, que es como que hay que revisar es la lista de precios imputados, ¿verdad? Tenemos que ver exactamente cuáles son para ver si hay diferencia. Yo no creo que vaya a haber ningún efecto porque yo lo que me imagino es que son los mismos precios imputados los que no se pudieron recoger en todo el periodo. ¿Habría un problema si, por ejemplo, el porcentaje es 18%, pero después de diciembre cambiaron los bienes que eran imputados y de pronto fueron otros? Un movimiento así de extraño podría ser que afecte la estimación, pero no creo por lo que les decía, ¿verdad? Porque además no se ven efectos anteriormente, durante la pandemia y tampoco cuando los vimos en los años anteriores. Por ejemplo, cuando comparamos noviembre, debió de haberse visto algo en el noviembre del 2020 si eso se debió a la pandemia y no se ve, o a la imputación de precios y no se ve. Luego aquí hay otro que dice, de Leonardo Castellón, nuestro decano. Dice, profesor, muy interesante y útil su estudio de los efectos de una ley recientemente aprobada. El diputado Wilmer Ramos, impulsor de la iniciativa, señalaba que al establecer el tope para las comisiones se identificaría una reducción en precios, lo cual conllevaría una mejora en la capacidad de compra de las personas, aportando en el aumento del consumo. Es posible que en efecto se haya dado lo indicado sobre la mejora en la capacidad de pago. En la capacidad de compra, dice. Sí. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Se sostuvo el crecimiento de los precios en esos bienes y eso permite que haya más consumo en otros bienes, ¿verdad? Y que genera más bienestar, o más ahorro, más inversión. Entonces, lo que está ocurriendo realmente es una transferencia, ¿verdad? De un lado donde había poder de mercado hacia abajo, ¿verdad? Hacia los comercios y hacia los consumidores. Seguramente los comercios también capturaron parte de ese efecto. No creo que haya sido solo los consumidores, pero ya habría que hacer otro estudio para ver cuánto fue que se dejaron los comercios y cuánto fue lo que se dejaron los consumidores. Inclusive, ¿verdad? Si estamos hablando de los comercios, eso también genera beneficios como más empleo y más inversión, ¿verdad? Tiene ese potencial. Pero, y luego tenemos una consulta de la Escuela de Economía primero y luego de Jairo Mena. Adelante. No sé quién está ahí conectado como Escuela de Economía. No sé si es Manuel o Isabel. Hola, buenas tardes. Disculpe, no, me metí con la cuenta de la escuela. Brian Segura, ¿cómo están? Ah, Brian. Hola, Brian. Bien, ¿qué tal está? Muy bien, por Adelante. Sí, quería preguntarle al profe Juan, me pareció ver que en la estimación que hizo por cuartiles, el efecto era más grande en el tercer cuartil que en el cuarto cuartil. Entonces quería saber si esa diferencia es significativa y si es, ¿a qué se puede ver? Si es que hay los productos que están en cada mercado o hay alguna otra razón. Sí, digamos, voy a empezar por lo que es, no hay diferencias significativas entre el tercer y el cuarto cuartil. Sin embargo, teóricamente sí podría ocurrir, ¿verdad? Porque no solamente depende, el efecto no solamente depende de los porcentajes de pago de tarjetas, sino de las elasticidades.
Entonces, si en el cuarto cuartil tienes elasticidades que generan menos efecto que en el tercero, ¿verdad? Entonces puede ser que ocurra eso teóricamente, digamos, no es una contradicción al modelo. Sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas. Gracias. Hola, don Juan, Jairo Mena, de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Un saludo y un saludo a todos los que están por acá. Primero que nada, felicitarlos por la investigación. En realidad son números que nosotros esperábamos ver, porque este es un proyecto que pues hemos apoyado y promovido desde el inicio, y en vista de que se viene una segunda baja ahora en julio por parte del Banco Central, pues es bastante importante que estos números salgan de esta forma. Básicamente tenía dos consultas. Primero, en el modelo no vi una variable como que tuviera en consideración el tema de la crisis, considerando que potencialmente podía haber un bajonazo en precios por todo el tema pandémico y demás. No sé si ustedes consideraron esto en algún momento o si hubo una razón por la que no se consideró. Y mi segunda consulta es, ¿habrán estimado, siento yo que tal vez no sea tan complicado el efecto agregado a nivel monetario? Porque, bueno, a nosotros nos interesa mucho, más considerando que puede ser un proxy muy cercano a un aumento en el ingreso disponible de los consumidores. Y pues era parte también de las cosas que nosotros andábamos buscando. Entonces, pues ver si tal vez es posible ver ese número. Y pues no, nuevamente muchas gracias y saludos. Sí. Muchas gracias, Jairo. Sí, digamos, el efecto voy a empezar por la segunda pregunta. El efecto de los precios te da una idea de más o menos la ganancia en poder adquisitivo, ¿verdad? Es como un 1%, ¿verdad? O sea, es bastante, ¿verdad? Es una regulación que genera un 1% para el país de Italia. Sobre la segunda pregunta, digamos, no, es como complicado, ¿verdad? O sea, meter variables que están relacionadas a una crisis tan grande como la que ocurrió, ¿verdad? Porque o no, digamos, históricamente no tienes ninguna situación parecida como para decir, bueno, voy a meter esta variable y como esto ocurrió en el pasado, entonces me va a servir para controlar y para eliminar los efectos de lo que fue la crisis versus lo que fue la implementación de la ley. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, yo no creo que eso tenga mucho efecto porque parte de los análisis es ver los efectos durante la pandemia, ¿verdad? Ahí vimos octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, todos dentro de la pandemia, y no ves ningún efecto hasta después de que se implemente la ley, ¿verdad? Entonces, un poco pensando en función de la estimación del efecto, yo no creo que haya problema, ¿verdad? Obviamente, los meses, ¿verdad? Y los años capturan las caídas en la inflación y los aumentos, ¿verdad? Pero sí, digamos, es un reto que ahora todos tenemos que estar pensando, ¿verdad? El hecho de que ocurrió en una pandemia y que esta pandemia no ha ocurrido nunca antes, ¿verdad? Es un problema empírico para todas las investigaciones. Yo no creo que en este caso afecte, pero sí es una buena pregunta. Voy a leer un par de comentarios más escritos y luego le doy la palabra a José Ignacio. Dice así: buenos días a todas y todos. Es plausible afirmar que la incidencia en la progresividad no ha sido mayor, producto de las diferencias en los patrones de consumo y de su uso en las tarjetas entre los diferentes quintiles. Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación, de acuerdo a la evidencia que tenemos, ¿verdad? Y de acuerdo a los análisis que hicimos, parece que la evidencia sobre la progresividad no fue fuerte, ¿verdad? Hay una evidencia de poder adquisitivo generalizada, ¿verdad? Pero no fue que fue más fuerte para los ingresos más bajos. Esa pregunta era de Luis Olivares, se me olvidó decir. Y ahora de Welmer Ramos. Dice así: los felicito por la excelente investigación que corrobora que Costa Rica tiene muchas manifestaciones de poder de mercado que hay que estudiar para generar acciones para corregir fallas del mercado y abatir el altísimo costo de la vida que enfrentan los consumidores de Costa Rica. Perfecto, muchas gracias, don Welmer. Y ahora sí, le doy la palabra a José Ignacio. Adelante. Hola, profe.
varias consultas. ¿De dónde obtienen este parámetro? Bueno, el RAW, digamos, la fracción de, bueno, pues de cuánto se usa de tarjetas. Sí, Ignacio, de la encuesta de ingresos y gastos del 2018, ahí se ve por cada bien, se ve las compras, digamos, de los hogares, de todos los bienes, ¿verdad? Y se ve cómo se hizo la transacción, si se fue con tarjeta o si fue en efectivo. Entonces, eso es lo que... Ok, tengo una segunda pregunta que viene a ser, ¿qué posibilidad hay de que, digamos, porque ustedes los estimadores lo hacen asumiendo que, bueno, que el efecto es igual para todos los mercados, porque yo sí que testearon como para ver si hay diferentes efectos a lo largo del ciclo de la tendencia, pero no me quedó muy claro si al final hice alguna prueba, digamos, por mercados para ver si hay algún tipo de efecto heterogéneo, ¿verdad? Que pueda sesgar ese estimador. Sí, dividimos alimentos y el resto de alimentos y no alimentos, digamos, eso fue lo único que hicimos y sí se ven diferencias, ¿verdad? Sí, en los coeficientes, entonces por algunas, yo me imagino que tienen que ver con las elasticidades, como estaba discutiendo antes, ¿verdad? Pero sí, de fijo hay efectos de... Pero entonces eso no puede ser, digamos, un potencial problema para los betas que estamos digamos, estimando. que hay efectos heterogéneos, no, digamos, o sea, lo que uno estima es el promedio de los efectos, ¿verdad? Uno puede pensarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, digamos, depende de lo que vayas a decir, sí, depende de lo que vayas a decir, no. Cuando hacemos los efectos sobre el índice al consumidor, ahí utilizamos los efectos heterogéneos. ¿Heterogéneos de qué forma? Primero alimentos, después el resto de productos, después para el tercer cuartil y después para el cuarto cuartil. Entonces eso nos permite tratar de capturar en forma mucho más desagregada los efectos, ¿verdad? Por la misma preocupación que vos estás planteando, ¿verdad? Pero, digamos, si estás hablando de un efecto neto, o sea, y del signo del efecto, lo que estás haciendo es como promediando y te da una idea sobre si hubo o no hubo efecto. Ok, ya para no usarme la última pregunta, Vale. que, digamos, a la luz de que en el último año, bueno, ya hace como 2 años han venido en auge estas aplicaciones y monederos virtuales como Wink, Omni, ¿qué efecto podría, o sea, que ver si hay como una posibilidad también de medir este efecto, ¿verdad? Porque son, bueno, y Simpremóvil, ¿verdad? Que ha traído como también accesibilidad a hacer transacciones de montos un poco más altos, ¿verdad? Y que relativamente no tienen comisión, ¿verdad? Entonces, uno ve las pulperías, por ejemplo, transacciones entre entes, ¿verdad? Ver cómo podría afectar eso también los precios a la vez. Sí, 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 muy buena pregunta. Yo lo que me imagino que va a pasar es que entre más popularidad ganen, me imagino que las comisiones van a tener que bajar o se van a poder evadir, ¿verdad? Y entonces seguramente los efectos de la regulación también van a bajar, ¿verdad? Pero mientras no lleguemos a ese lugar, digamos, donde la gente usa más digamos, bastante la tarjeta o efectivo, entonces estamos en esta situación. Pero sí, seguramente, conforme vayamos adoptando esos medios de pago que no presentan esas comisiones, seguramente no solamente van a reducirse los efectos de las comisiones, sino de la regulación. Gracias. Brian, ¿usted tiene otra pregunta o es la misma mano? Supongo que es la misma, disculpe, voy a bajar. Gracias. Y entonces le doy la palabra a Esteban Méndez. Adelante. Hola, buenas tardes. Muy interesante. Yo también he estado metido en el tema del Banco Central y es un tema que sí, ha estado como ambiguo los efectos de la regulación porque desde que Australia empezó con esto, como en el 2000, sí, no han habido muchos estudios que definan si los precios bajan o si se mantienen o si suben a raíz de la política. Entonces sí, está interesante. Una de las consultas que tengo en relación a cómo se está implementando es que
si ustedes tienen evidencia de que, de que ese ROE, el porcentaje de uso de tarjetas en cada mercado, de verdad está aproximando qué tanto se benefició el mercado con la regulación. Porque de hecho uno podría argumentar tal vez que los mercados con menores comisiones eran donde había más aceptación de esos medios por parte de los comercios, pero entonces cuando hubo un techo establecido por el Banco Central, esas comisiones no cambiaron porque quedaron por debajo del techo. Entonces, que a pesar de que tiene muy alto uso de tarjetas, no está recabando, digamos, el beneficio que derivó todo ese sector del comercio. Entonces, que lo que estén capturando ahí sea otra cosa no relacionada con la regulación. Entonces, esa es como la primera duda que tenía. Sí, perfecto, Esteban. Vos aquí, muchas gracias, ¿verdad? Por la pregunta y muchas gracias también por hemos estado conversando, ¿verdad? Literatura que me has estado mandando súper bien y ha sido Con muy... mucho gusto. Vos lo que me estás dando es una explicación de por qué, otra explicación de por qué tal vez el cuarto cuartil tiene efectos más bajos que el tercer cuartil, ¿verdad? Podría ser. Podría ser esa historia que tiene todo el sentido, ¿verdad? Sí, sí, exacto, podría ser, pero también es como para pensar también qué tanto el RAW podría estar capturando en general la política, pero sí, es algo ahí ¿Verdad? sobre la mesa. Es lo que uno vería. O sea, lo que el RAW captura es el número de transacciones, ¿verdad? Y eso, pues, vos tenés razón, puede ser que no, para algunos lugares no tanto y para otros no mucho, pero se debería de ver empíricamente, ¿verdad? Y si eso está ocurriendo, tiene todo el sentido de que en el cuarto cuartil no haya, no, el efecto no sea, digamos, sea inclusive, parece que es menor inclusive, ¿verdad? No hay Sí, evidencia estadística, pero sí se ve. exacto. No, sí, se podría ligar ahí a lo mejor con algunos datos de antes de que pasara la regulación y que tanto se redujo en ese mercado. Sería ideal si ustedes, ahí podemos conversar, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros tenemos, o sea, yo en el documento de ustedes viene súper interesante las comisiones, ¿verdad? Inclusive para ver cómo se distribuyen entre comercios y consumidores a partir de eso, sobre todo si lo vuelven a hacer después, ¿verdad? Quedaría muy bonito ver cuál es el porcentaje que se dejaron los comercios los consumidores, pero además ustedes también presentan, ¿verdad? Todo ese desglose Exacto. por comercio que podríamos utilizarlo para hacer un análisis un poco más profundo. Sí. Y Yo no la sé si segunda, ustedes lo tienen más desagregado. Esteban. no, creo que llega hasta ahí, a lo que me acuerdo, sí, esas son las categorías mercantiles que preguntamos, entonces llegan hasta ahí, habría como que hacer el ligue entre, digamos, los IPCs por sectores con esas categorías mercantiles. Ok, perfecto. Pero ahí conversamos. Sí, claro. La Excelente. segunda pregunta es sobre los efectos redistributivos. Ustedes, bueno, dado que ya tienen los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, podrían ver también por quintiles qué tan común es el uso de determinados medios de pago. Sí, sí. Entonces, de ahí podrían ver, digamos, qué tan regresiva es la política, que de acuerdo a como ustedes me dicen y de otras cosas que he visto, que los hogares de menores quintiles usan menos los medios de pago tipo tarjetas, entonces a lo mejor sí fue media regresiva la política. Habría que Sí, corroborar eso. ahí o sea, voy por el principio, ¿verdad? Tenés razón. A ver, de acuerdo a las distribuciones por quintiles, ¿verdad? No se ve evidencia de que los quintiles más bajos hayan sido especialmente beneficiados, ¿verdad? Pero, digamos, si vos agarras a la persona más rica y lo distribuyes le quitas la mitad del ingreso y lo distribuyes entre la mitad para arriba, eso tiene un efecto redistributivo también, ¿verdad? Y es un poco, no lo estamos analizando, ¿verdad? Porque estábamos viendo los primeros deciles, pero también hay que tener como cuidado con eso, ¿verdad? Podría ser que esté ocurriendo eso que sí genera cierta distribución, por un lado. Y la otra cosa que era algo de edad. ¿Algo de qué? No sé cuál era,
Era como utilizar, bueno, o tomar la utilización de medios de pago por sí, ya me quintiles acordé, para claro. desagregar el efecto Lo redistributivo. no, el primer quintil no usa, casi no usa Exacto, tarjetas, ajá. casi no usa tarjetas. Aquí un poco la idea, que era lo que mencioné, fue que hay un efecto sobre el mercado en general, ¿verdad? Porque no puedes dividir el precio por efectivo que por tarjetas, ¿verdad? Por el contrato. Y entonces, si están separados esos mercados, entonces, que era lo que yo decía, ¿verdad? No tiene mucho sentido eso. Estamos sobreestimando los efectos sobre el primer decil si los mercados están separados. Está bien. Sí. Y sí, no, de momento esos eran. Más bien, muchas gracias. No, Voy a, dale. voy a leer un par de comentarios más y luego les doy la palabra a Ana María Cerdas y a Wilmer Ramos, que las pidieron. Claudio Mora hace un comentario, dice, sería interesante si pudieran conseguir datos de la cantidad de datáfonos que se emitieron alrededor de la fecha de implementación de la política. Esto les permitiría probar si la emisión de datáfonos cambió, posiblemente se desaceleró, producto de la política. Quizás algún banco esté dispuesto a otorgar la información. Y Carson García nos dice, excelente exposición, muy abridora de ojos con respecto a temas de colusión en el MF, Fondo Monetario supongo, y cómo afectan a los consumidores. Adelante. No sé si quieres contestar, Juan, o... No, digamos, yo lo sentí que eran comentarios, como comentarios. Sí, exacto. Entonces, Ana María, adelante, perdón. Dale, Ana María. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Cerdas y yo he estado asociada a la emisión de la regulación de la ley 9831 y quería agradecerle en primer lugar al Instituto de Investigaciones Económicas y a la Universidad de Costa Rica porque siempre es importante que técnica, objetiva e independientemente se evalúen todas las regulaciones que se aplican en el país, porque esto permite precisamente a los reguladores saber si está cumpliendo con los objetivos de la ley. Y entonces, en este sentido, agradecerles porque realmente nos han presentado un estudio sólido, objetivo, ¿verdad? Que dice que el Banco Central dio un primer paso importante y en una buena dirección. Entonces, por ese lado, agradecerles. Por otro, sí, digamos, quería comentarles, ¿verdad? La ley tiene 3 objetivos muy claros que el Banco Central ha buscado fortalecer. Uno es la eficiencia y la seguridad, pero aparejado a ese, los señores diputados quisieron para el país dejar por expreso que el objetivo de la reducción es apoyar al sector comercial, ¿verdad? Y entonces se nos dice que tenemos que buscar el mínimo costo para el comercio. Obviamente, el objetivo del regulador no es beneficiar al comercio porque sí, sino porque sabe que detrás de beneficiar al comercio, todos los consumidores se van a beneficiar. Y entonces, sí quería, digamos, dejar claro en eso, no es una herramienta que el Banco Central utilice para su meta de inflación, ¿verdad? Para eso existen otras herramientas de política monetaria. Esta ley se visualiza aparte como un complemento de la eficiencia y la seguridad del sistema de pagos integral con los objetivos claros de la eficiencia y seguridad, como igual lo tenemos para el efectivo y como lo tenemos para las transferencias, pero en el caso expreso del sistema de tarjeta también se nos ordenó eso, que fuera el mínimo costo para el comercio. Y entonces toda esta política ha estado dirigida también a atender ese objetivo. Y entonces, de nuevo, con independencia de como señalaba Esteban, que se podría mejorar en algunos aspectos técnicamente para robustecer o fortalecer esas conclusiones que ya Juan encuentra, pues nos alegramos nosotros también de que se nos participe y que nos demuestren que ese primer paso fue importante, ¿verdad? Perfecto, no, muchísimas gracias, Ana María. Sí, a nosotros, el instituto, ese es el trabajo fundamental, ¿verdad? Tratar de analizar y evaluar las políticas en forma objetiva y nos pareció que era súper importante evaluar esta política en específico, entonces ahí está
Y ojalá sí, pues ahí nosotros, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y igual, muchas gracias por los artículos que me mandaste y ahí seguimos conversando. Bueno, y ahora le damos la palabra al diputado Wilmer Ramos. Adelante. Sí, muchas gracias y buenas tardes ya. Primero, felicitarlos. Veo que una universidad pública con un instituto de investigaciones serio y haciendo estos trabajos, pues le llena a uno de entusiasmo porque todos los que se están graduando ahí están aprendiendo de verdad a cómo se aplica no solo la econometría, sino cómo estudiamos los problemas nacionales a fondo y generamos conocimiento que nos viene a servir para tomar decisiones. Don Juan, felicitarlo por esta exposición y a todos los que estuvieron detrás, de veras. Muchas gracias. Don Leonardo, tengo que reconocer que en el proceso de formación de esta ley nos ayudó muchísimo con la escuela que él representaba y a otras personas más de la Universidad de Costa Rica. Ana María, que es una conocedora a profundidad de los sistemas de pago, muchas gracias. Decir cosas a nivel general, contento de esta investigación, veo la solidez, veo la aplicación, veo la destreza que tienen ustedes de conjuntar los diferentes indicadores para ponerlos en análisis sistemático conforme a la ciencia. Decirles a nivel agregado nada más algunas cositas muy pequeñas. Uno, las tarifas no son uniformes en los comercios. Y entonces los comercios pequeños pagaban hasta el 12% por tener un medio de pago. Y entre más diminuto el comercio, más alta era la tarifa. Eso hacía una competencia desleal con los grandes retail, que a ellos no les ponían la tarifa. Ellos decían cuál era la tarifa que querían pagar. Y ya ustedes lo explicaron muy bien. Y entonces había veces, algunos pagaban menos del 1% y otros pagaban el 7, el 8, etc. Entonces las pymes eran las más afectadas. Generalmente son las personas de menores ingresos las que compran en la pulpería o en la que compran en los negocios más pequeños. Y ahí hay un tema de dónde compra la gente y los diferentes sectores. Entonces, ahí debía haber algo de por medio, pero sí había una competencia desleal muy grande. Hoy sigue existiendo hoy porque las tarifas están altas. Europa tiene 0.30 para tarjetas de débito, no, de crédito, y 0.20 para tarjetas de débito, ¿verdad? Y nosotros estamos lejos de eso. Ahora, la tecnología es una para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no es cierto que una transacción de una pulpería tenga un costo diferente a una transacción de un gran retail, porque es una computadora de manera automatizada quien la hace y le es indiferente de dónde le llega la transacción. Entonces, mantener tarifas diferentes no es por un sistema de volumen, etcétera, etcétera. Dos, el sistema es uno para el mundo. No son sistemas de pago diferentes. Uno paga con tarjeta de uno en Japón o aquí. Entonces, las diferencias, esto no es un mercado de Costa Rica, etcétera, etcétera, sino que a nivel de marcas es un mercado mucho más grande. Y voy terminando para decirles que felicito también al Banco Central porque se ha preocupado por la eficiencia de los sistemas de pago en Costa Rica. Y la eficiencia de los sistemas de pago es que sean fáciles, pero a bajo costo. Y cuando está el costo muy alto, como estaba en este caso, era un problema enorme de ineficiencia del sistema que obedecía a un acuerdo colusorio firmado, del cual les puedo pasar el contrato, firmado por los bancos allá por 1990 y mantenido como tarifas mínimas hasta el año anterior. Entonces, creo que tampoco hay donde perderse de los ahorros que se han hecho a nivel agregado. Banco Central y el sistema financiero tienen claramente establecido cuánto es el volumen de transacciones que operan por medio de los datáfonos y también cuántos son las comisiones que reciben los bancos, porque eso es transparente, y ahí podemos ver
la caída enorme que se ha dado, más o menos de unos 130.000 millones anuales que se pueden estar ahorrando las pymes o los consumidores de esta ley. De veras, de nuevo felicitarlos. Ojalá que sigan ustedes generando luz para tomar decisiones y adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan. Tenemos una pregunta más, Juan, que dice que si será posible tener el estudio y la presentación. Sí, sí, la presentación, sí. Estamos trabajando en el estudio, es preliminar, ¿verdad? Como lo dije al principio de la sesión, y un poco es para recoger comentarios y retroalimentación y ver cómo podemos irlo mejorando, pero apenas esté listo, lo vamos a sacar por redes. ¿Sí? Y bueno, yo tengo, no es una pregunta, son ideas y no he terminado de darles vuelta, pero cuando estaban haciendo la pregunta yo estaba pensando mucho en, bueno, aquí hay varios temas, ¿verdad? Primero, con respecto al comentario anterior, hay un tema que tiene que ver con la eficiencia productiva y cómo hay una obtención de rentas de parte del sector financiero que está perjudicando esos mecanismos de producción, ¿verdad? Entonces, eso no está capturado realmente en el proyecto. Eso tendría que ser otro trabajo, pero va muy en la línea de las ganancias adicionales que no necesariamente se estarían viendo aquí, que tienen que ver con esos aumentos en productividad, ¿verdad? Y en eficiencia, más bien. Y luego, yo estaba pensando más en la historia, uno, de las tarjetas de crédito, de cómo ha evolucionado, porque cuando empezaron, una llegaba al lugar y era con tarjeta o en efectivo, ¿verdad? Y el cuento es, si yo digo efectivo, me hacen el descuento del 7%, en ese momento, estoy hablando hace mucho, ¿verdad? Pero entonces me descontaban el 7%, que era el correspondiente a la comisión que hacían los bancos. Y entonces, digamos, el supuesto ahí es que todo el costo de esa transacción se le estaba trasladando a los consumidores y yo pagaba en efectivo, pues entonces no me lo cobraban, ¿verdad? Entonces me lo vendían como un descuento, en realidad no era el descuento, en realidad era el precio tal cual. Y lo otro tiene que ver con el énfasis que se ha dado en promover el uso de tarjetas por un tema fiscal, ¿verdad? Porque si yo pago con tarjetas es más fácil la transabilidad, y en eso yo lo estaba pensando porque yo, de la mayoría de las cosas, yo las pago en efectivo, les pago en efectivo porque la gente a las que les compro no me aceptan la tarjeta, ¿verdad? Y mucho de eso tiene que ver que son mucha de la informalidad que hay en este país. Entonces, si yo estoy en un sector en donde me muevo en efectivo, ¿verdad? Hay poco uso de tarjetas, es posible que el precio que esa gente esté pagando, digamos, en esa lógica de con factura, sin factura, con tarjeta, sin tarjeta, etcétera, que efectivamente esa gente ya esté percibiendo algunos precios menores a través de sus supuestos descuentos que no están capturados en ningún lado porque se mueven en la informalidad. Pero que eso me podría explicar por qué en esos grupos más bajos el efecto no es tan fuerte como en otros grupos en donde el uso de las tarjetas sí es más difundido, ¿verdad? Y hay mayor formalidad también. Entonces, eso no sé, ¿verdad? Porque no necesariamente los precios para esos grupos vayan a ser más bajos, pero podría ser que en algunos casos sí ya lo sean y no se pueda captar. Sí, no, o sea, de acuerdo. A ver, primero lo de las rentas, ¿verdad? Sí, esto es una regulación donde lo que hace es mover rentas que estaban en un sector y se las están, o sea, están distribuyéndose en otros sectores, en el comercio y en los consumidores. Entonces, desde ese lado es positivo. La parte de, digamos, a ver, sí, todos tenemos experiencia de personas de algún comercio que viene y dice, bueno, está bien, si me trae la plata en efectivo, le reduzco el precio, ¿verdad? Pero eso, no, o sea, dos cosas. Primero, eso no es lo que normalmente pasa. O sea, no todos los tiros que vas a comprar algo te ocurre eso. Más bien es poco lo que ocurre. Entonces, digamos, yo lo que creo es que más bien
hay una internalización de todas esas comisiones en todos los precios para evitar un poco eso, ¿verdad? Entonces, inclusive las personas que terminan pagando en efectivo, terminan pagando el costo de la comisión, ¿verdad? Y, Ahora sí, pero antes no. ahora A sí, eso me refería, o sea, sí, que tienes ha razón. habido una evolución de los mercados y de la madurez del uso de las tarjetas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, antes vos tenías esa diferencia, luego efectivamente entra a ser parte del precio y ya no se da, ¿verdad? O tiende a no darse. Yo creo que hay lugares en donde todavía sí, pero parte de que no se dé tiene que ver con esa, como ese cambio que ha habido en promover la formalización y en pedir, ¿verdad?, los recibos y en promover las tarjetas. Sí, no, de acuerdo, sí. Entonces, sí, no, de acuerdo. Entonces, un poco para terminar la idea, se diluye, ¿verdad? Habría que ver la parte de los primeros deciles, ¿verdad? La gente casi no usa tarjeta, es muy poco lo que usa. Entonces, yo me imagino que en esos sectores hay. Además, seguro ocurre más la historia que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, un poco la regulación tiene igual menos efecto, ¿verdad? Sí, y que además ahí detrás hay otro tema que es otro problema, que es el acceso, ¿verdad? El acceso al crédito y el acceso a las cuentas bancarias. Eso era la otra cosa, ¿verdad? Porque igual hay personas que te ofrecen eso y te dicen, el comerciante te ofrece eso y la persona le responde, no tengo efectivo, necesito que la tarjeta de crédito me preste, ¿verdad? Entonces tenés esos dos casos también. No significa que puedes dividir, sino que ahí sí se da el crédito, que es lo que un poco justifica, ¿verdad? Del punto de vista teórico, la comisión. Sí, que eso, y también lo mencionaste al inicio, ¿verdad? Que tiene que ver con una figura que ya ha desaparecido mucho, que era el tema de los apartados, porque mencionaste las empresas que dan crédito. Entonces, por ejemplo, un Goyo, ¿verdad? Un Goyo que también cobran, ¿verdad?, tasas altísimas, pero a la gente que no pueda tener el acceso a través de las tarjetas de crédito y demás. Pero la figura que sí desaparece con las tarjetas de crédito es el apartado, que eran las empresas, sobre todo pequeñas, que dejaban que uno tuviese el producto ahí apartado por 3 meses, 6 meses y sin cobrar intereses, ¿verdad? Era una estrategia de venta, nada más. Porque para que la gente llegaba y abonaba. Una iba todos los meses y si abona, le damos más tiempo porque entonces el plazo para terminar de pagar se extiende. Eso es lo que se eliminó. Sí. Hay una pregunta más de Brian. No es Brian, soy yo, Manuel. Manuel, pero es que están con el mismo nombre. Ahora sí, Perdón, Manuel. ahora sí soy yo. Tranquila. No, lo que quería era proponer un mini ejercicio de fact-checking en vivo. Hace 7 días, exactamente el 7 de mayo, el diario La Nación publicó una entrevista con el asesor legal de la ABC, de la Asociación Bancaria Costarricense. Y ellos lo que decían es que la tasa del 2% que puso el Banco Central es menor a los costos que ellos tienen de tramitar transacciones de personas que vienen del extranjero. Que ellos todavía no tienen datos porque los están recopilando, pero que sí, que ese 2% es insuficiente para pagar esos gastos y que están teniendo pérdidas millonarias, y así lo dijo tal cual en la entrevista, eran pérdidas millonarias a pesar de que no tenían datos, y que hay que hacer algo, y que básicamente querían como hacer un llamado a las autoridades para que algo sucediera y que eso se regulara. Yo soy un poco escéptico porque la regulación empezó en noviembre y el turismo obviamente ha estado afectado, entonces no sé qué tanta gente con tarjetas internacionales ha venido a comprar como para que ellos puedan hacer esa suposición. Pero me imagino que ustedes en el estado de la cuestión vieron más o menos cómo andaban las tasas en otros países y me quedaba esa duda, si realmente ese 2% está por debajo de lo que pasa en otras latitudes o si estamos ante un intento de lobby mal fundamentado. Sí, no, la metodología que utiliza el Banco Central para definir las tasas utiliza información de otros países. Tal vez los compañeros quieran ahondar en eso, pero o sea,
digamos, es muy parecido y hacen un análisis muy interesante porque lo que hacen es utilizar las características de los países en términos de población y producción, me parece, y ven las tarifas que cobran los otros países y más o menos con eso identificaron digamos, o sea, en términos, si lo comparas a nivel internacional, no son tasas más altas. Yo no sé si alguien más quiere agregar ahí algo. Bueno, un poco nada más lo que dijo Robalino, que sí, el método que utiliza el Banco Central, bueno, es público, ahí están los estudios y hasta los archivos por si lo quieren replicar. Es un método de comparación internacional, entonces lo que hacemos es buscar para países con características similares para Costa Rica, cuáles deberían ser las comisiones de intercambio y adquirencia. Esa es, digamos, la idea del ejercicio. Lo de las comisiones internacionales sí está bajo estudio, entonces todavía ahí no hay ninguna respuesta. Estamos todavía buscando la información para corroborar y ya fundamentar bien qué está pasando. Ahí tal vez lo importante es que muchas de esas comisiones en las que se basó el análisis internacional, a veces lo que no incluyen comisiones internacionales, porque se basan normalmente las transacciones internacionales son una pequeña parte en relación a todas las transacciones que suceden dentro de un país. Entonces, aunque seamos comisiones promedio de cada país, puede ser, digamos, que algo ahí por ahí se nos quede por fuera, pero está, como les digo, bajo estudio. Entonces, todavía no hay ninguna respuesta clara al respecto. Muchas gracias. Tal vez. Muchas gracias. Tal vez si me permiten un poquito sobre eso. Vamos a ver, primero empiezo diciendo que los sectores ganadores nunca van a querer ceder cuando les hacen una regulación. Y eso es obvio que van a utilizar argumentativa. Dos, aquí en esto hay tres actores. Uno es el que emite la tarjeta, otro es el que tiene el datáfono y la otra son las marcas internacionales, Mastercard, Visa, etcétera, ¿verdad? Las transacciones internacionales, quien hace la compensación son las marcas. Y las marcas a nivel de países le cobrarán más al que se deja cobrar más porque tienen ahí lo que hay es una colusión tácita, ¿verdad? No estoy diciendo abierta, ¿no? Tácita. Ellos saben cuánto cobran los competidores y demás y cuánto cobran en un país. Y entonces los países que han regulado las tarifas, las marcas se han ajustado. Si las marcas cobran diferente para una transacción entre bancos y una compensación europea y cobran diferente a una transacción en Costa Rica, ellos tienen que acatar la ley del territorio donde está operándose la transacción. Y entonces si Costa Rica deja, pues claro, le van a cobrar la transacción más alta por compensar entre países. Cuando ya dije que todo esto está automatizado, que es la misma tecnología la que se utiliza, que son un sistema y demás. Y esa es la presión, porque incluso deben haber relaciones comerciales entre banca y marcas, y desde luego que las hay, y entonces tarifas altas les benefician en el sentido de mayores ganancias. Pero, insisto, tenían una colusión aquí escrita de más de 30 años que hasta ahora se les rompe y desde luego que van a hacer este tipo de acciones. ¿Cómo va a salir alguien diciendo que estamos perdiendo mucha plata y no sé cuánto? Y eso me parece cuando la información la tienen en línea. Entonces eso es sencillamente porque vienen las revisiones de las tarifas y esas revisiones irán hacia abajo. Y entonces una de las formas de meter presión es exactamente de esa manera. Muchas gracias. Y había un último comentario del profesor Castellón, ya para cerrar. Sí, gracias. Buenas tardes. Celebro muchísimo este espacio de discusión donde tenemos presentes del sector privado, del sector público, de la Asamblea Legislativa, docentes, administrativos de la universidad, estudiantes, de tal manera que esto es hacer universidad.
No sé, don Juan y colegas, si se ha previsto, se ha hecho estudios asociados en relación, por ejemplo, con la tasa de usura, ¿verdad? Porque están relacionados en el tema del uso de las tarjetas. Si el establecer ese tope generó disminución en la cantidad de tarjetas, como se dijo en su momento, y que esto podría generar un efecto también en la variación de precios para posterior a esta regulación de las comisiones de datáfono. Y un saludo también a Isabel, la directora de Economía, y a la profe Laura, por supuesto. Sí, gracias, don Leonardo. Es súper interesante esa pregunta. Digamos, hay dos cosas. Uno, el efecto sobre esa ley, sobre el efecto que tiene la regulación sobre los precios, ¿verdad? Eso es una cosa, podría afectar, podría subirla, podría mantenerla, podría bajarla. Eso sería muy interesante de estudiar. Y otra cosa es estudiar por sí solo cuáles son los efectos de implementar ¿verdad? De haber implementado la ley de las tasas de usura, ¿verdad? Que va un poco en la misma, con el mismo espíritu de regular un mercado donde hace falta competencia. No sé qué pasará, ¿verdad? Habría que hacer ese estudio específico para ver. Habría sido muy interesante, pensando en voz alta, ¿verdad? Cuando estaban las discusiones sobre si la tasa tope era alta o baja. Yo lo que pensaba era que era relativamente fácil testear si había un efecto, nada más viendo si los créditos aumentaban o no aumentaban, o si se reducían después de la tasa, porque cuando hay poder de mercado y se pone la tasa, entonces lo natural que ocurre es más bien que amplíen la cantidad de préstamos, porque ya no pueden cobrar lo que quieren. Entonces lo que hacen para ganar más es aumentar el volumen. Y si no fuera el caso, digamos, si hubieran estado por debajo del precio, que era lo que argumentaban, como que si fuera competencia perfecta, se hubiera reducido. Entonces, yo desde antes estaba pensando ahí, esa pregunta iba a estar interesantísima, pero se vino la pandemia. Y entonces, desde el punto de vista empírico, nosotros ya no podemos estimar bien a qué se debe o qué no se debe. Fue una de las oportunidades perdidas que generó la pandemia para testear esa pregunta de investigación. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por la exposición tan clara y que haya suscitado tanto diálogo. Realmente es un éxito de exposición. Y nos vemos día en 15 para el siguiente coloquio. Entonces, muchas gracias a todo el mundo por venir y a Juan por la presentación y a todo el equipo de trabajo, porque detrás de esto hay un gran equipo en el instituto. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias.